Bueno, vas a tener que meter esas fotos. José, no, buscar la tuya. Y hablamos bien de ti. ¿Sí viste o no? Para que Te la he dedicado. Claro. Buenas tardes para todos, queridas amigas, amigos. Estamos hoy reunidos aquí en este lugar tan bello, en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto, para honrar la memoria de nuestro querido poeta, amigo, periodista, Óscar Hernández Monsalve. Estamos celebrando los 100 años de su nacimiento, que fueron hace 2 días, el 3, pero es como si fuera hoy, y realmente nos sentimos muy felices de estar tan acompañados, de sentir todo el amor que nos reúne y que nos une alrededor de Óscar. Yo creo que Óscar fue un poeta excepcional, un ser humano muy, muy bello que todos recordamos con inmenso cariño. Yo ahora pensaba que allá donde esté debe estar riéndose de nosotros y celebrando que estemos pensando en él y recordándolo con tanto amor. Bueno, este homenaje, esta celebración, diría yo, más que la hemos organizado entre muchas personas. Yo quiero presentar a quienes estamos aquí. De primera está Tatiana Hernández Pérez. Tatiana es la nieta de Óscar. Ella es artista plástica y pues fue muy, muy cercana a Óscar y nos va a presentar un trabajo hermoso de fotografía que ha organizado para hoy. Al lado está Jairo Morales. Jairo trabaja aquí en la Biblioteca Pública Piloto, es escritor y Jairo va a hacer una revista, la revista desde la sala de la biblioteca, un número dedicado a Óscar que saldrá en diciembre, y a raíz de esas conversaciones también pensamos en hacer este homenaje. Jairo fue muy cercano a Óscar y Óscar lo quería mucho, entonces lamentablemente no podemos, tendríamos que tenerlos a todos ustedes aquí para homenajear a Óscar como se debe, porque Óscar era especial con casi todos los que lo conocieron, pero bueno, al final trataremos de que algunas personas pasen aquí y nos acompañen unos minuticos. Aquí a mi lado está nuestra querida poeta Anabel Torres. Anabel es colombiana, vive en España hace muchísimos años y hace unos meses, cuando conversábamos y que ella venía, pues decidimos armar esta fiesta, digamos. Entonces nos alegra mucho tener a Anabel aquí. Bueno, yo soy Lucía Dornalío, fui la editora de los libros de Óscar en los últimos años y tuve con él una profunda amistad y pues me siento muy feliz de este encuentro con todos ustedes. Entonces, para comenzar, vamos a tener música al comienzo. Entonces van a estar con nosotros Gustavo Adolfo Rengifo y Luz Marina. Ay, se me olvidó y Luz Marina Posada. Entonces Gustavo Adolfo es tiplista, compositor e intérprete de música andina colombiana. Él va a cantar una canción que está compuesta con letra de Óscar y música de Gustavo, que la canción se llama Adiós al payaso, que es la letra de Óscar. Óscar les entregó esa canción a ellos dos
el 6 de mayo de 2017. Y Gustavo me cuenta que el 2 de noviembre de este año, el Día de los Muertos, Óscar le dictó la música, o sea que esto es una primicia, somos los primeros que vamos a escuchar esta canción. Entonces, bienvenido Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me da mucha alegría en medio de la gran nostalgia que tenemos, pero me da mucha alegría estar aquí con ustedes y les doy las gracias porque estén presentes hoy para que recordemos a nuestro gran poeta, gran amigo, persona increíble, de experiencias tan variadas y tan hermosas y tan contribuyentes a la mejor vida de Medellín, de Antioquia y de Colombia, Óscar Hernández Monsalve, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente por allá en el año 2014 aproximadamente, hasta el año 2017 en que partió. El 6 de mayo del 2017, tal como Lucía les contó, estábamos Luz Marina Posada, que va a cantar ahora, y yo en su casa. Estábamos en la preparación del disco Magos y Poetas, que contiene las canciones de León Cardona y Óscar Hernández, cantadas por Luz Marina Posada en el concierto de grado en el Teatro de Suramericana. Eso fue en el año 2015. Y en el 2017 pues seguíamos visitando a Óscar porque había que hacer el disco y los textos y todo eso. Entonces a todas les cuento que un día se sentó como a las 6 de la tarde y como en cuestión de 2 horas escribió una cantidad de páginas de donde sacó Luz Marina los textos para intercalar entre las canciones, todas con letras de Óscar y música de León Cardona. Entonces él ese día, 6 de mayo, nos entregó unos papeles calienticos con unos poemas que eran para nosotros y para que les pusiéramos música. Uno se llama Guitarra para dos y otro se llama Adiós al payaso. Yo a través de los años sentía el peso de León Cardona, semejante genio musical. Dije, pero yo cómo voy a ser capaz de componer una canción con letra de Óscar Hernández después de todo lo que hizo León. Pero gracias a Lucía, la invitación que nos hizo para esta celebración, para esta conmemoración, dije, quiero participar. Entonces fui y tomé el poema Adiós al payaso. Yo compongo música andina colombiana y he cantado tangos en mi vida, pero en medio de las parrandas. Pero creo sin lugar a dudas que Óscar me dictó esta música, porque yo nunca lo he visto cantar tango sino hasta ahorita que acabas de poner una grabación, pero yo sabía porque nos contó que había cantado tangos. Entonces compuse este tango que se llama así, Adiós al payaso, y les voy a leer la letra. Aquí hay como varios personajes, es una letra bastante rara, porque hay como varios personajes, varios puntos de vista. Adiós al payaso. Enciendan las luces, el payaso ha muerto. Aplaudan que murió el payaso. Para otros hermanos, como lo hago yo. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo mató? Fuiste tú, fuiste vos. La cosa está entre los dos. Apaguen las luces, que el paya se fue por su cuenta. Yo no lo maté. ¿Quién era el payaso? Que nunca lo vi. Era otro payaso igualito a mí. Era otro payaso igualito a ti. Enciendan las luces, que el paya murió de una carcajada que lo sorprendió.
luces que el payaso ha muerto. Aplaudan, aplaudan, que murió el payaso. Para otros hermanos como lo hago yo. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo mató? Fuiste tú, fuiste vos. La cosa está entre los dos. Fuiste tú, fuiste vos. La cosa está entre los dos. Enciendan las luces, que el payaso ha muerto. Aplaudan, aplaudan, que murió el payaso. Para otros hermanos como lo hago yo. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo mató? Fuiste tú, fuiste vos. La cosa está entre los dos. Fuiste tú, fuiste vos. La cosa está entre los dos. Apaguen las luces, que el payaso se fue por su cuenta, yo no lo maté. ¿Quién era el payaso que nunca lo vi? Era otro payaso, igualito a mí. Era otro payaso, o era igual a ti. Enciendan las luces, que el payaso murió de una carcajada que lo sorprendió. Apaguen las luces, que el payaso se fue por su cuenta, yo no lo maté. ¿Quién era el payaso que nunca lo vi? Era otro payaso, igualito a mí. Era otro payaso, ahora igual a ti. Las luces, el payaso murió de una carcajada que lo sorprendió. Aplausos para Óscar Fernández Monsalve, amante del tango, boxeador, periodista deportivo. Bueno, los voy a dejar con la maestra Luz Marina Posada, que va a cantar otra canción con letra de Óscar Hernández y música de León Cardona. Bueno, Luz Marina Posada es guitarrista, compositora y cantante. Esta canción se llama Hay un solo camino y la letra es de Óscar y la música es de León Cardona. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras vamos acondicionando aquí el sonido de la guitarra, pues les cuento brevemente acerca de esta canción y de las cosas que a mí me unieron con el maestro. Es que ya está bien. Sí. Con el maestro Óscar, pues yo básicamente soy una cantante de música andina colombiana y por ahí fue por donde lo conocí, porque para quienes no saben, hay un grupo hermoso de canciones hecho por este par de maestros, León Cardona García, nacido en Yolombó, y el poeta Óscar Hernández Monsalve, que son, yo diría que de lo más precioso que tiene la canción andina colombiana, digamos más
moderna, por llamarle de alguna forma. Muchas veces la gente, cuando se dice música colombiana, pues lo primero que viene a su cabeza son los guaduales y las acacias, pero a partir de los años 60 y 70 hubo un movimiento liderado, diría yo, iniciado por estas canciones creadas por Óscar Hernández y León Cardona. Y yo llegué, me ayudas con la guitarra, y yo llegué pues primero a León porque fue mi maestro de música, pero cuando quise hacer mi recital de grado como cantante popular, que además fue la primera graduada del programa de canto popular de la Universidad de Antioquia, porque antes solo existía canto lírico, dije, mi programa de concierto tiene que ser este grupo de bellísimas canciones. Y ahí quise conocer a Óscar más allá de sus poemas. Entonces empecé a averiguar por él, me contaron dónde vivía y pues fue siempre de Belén, yo también, y no sabía que vivía tan cerca del poeta. Fuimos a visitarlo y entablamos una muy bonita amistad, a través de la cual él pues me hizo entender mucho mejor estas canciones que yo había oído por mucho tiempo. Y bueno, la que quiero cantar hoy es una de las más preciosas, aunque busquen la música de Óscar Hernández y León Cardona para que se sorprendan de la belleza. Es un bambuco que se llama Hay un solo camino. Hay un solo camino. Sostén para siempre los ojos fijos.
y a los lagares. Salúdame a tus ojos y a los amigos que en su sed se han bebido. Los 7 mares. Bueno, mientras ellos se llevan la música, lamentablemente, nosotros vamos a empezar aquí nuestra conversación. Primero, Anabel Torres nos va a hablar de Oscar, en su vida, de ella. Cada uno va a contar un poco ese encuentro con ese personaje. Es que no tenía impresora. Voy a leer unas palabras. Cuando Oscar conversaba, tenía una rabia tierna o una ternura untada de rabia en la punta de la lengua. Rabia de ira santa, no de ser un beato, porque Oscar creía en la justicia y en la igualdad y era hincha número 1 de la belleza, de los atardeceres, de la inocencia de la gentecita recién hecha, para quienes anhelaba y buscaba por su cuenta, hurgando en el acopio del lenguaje, una patria mejor y un Medellín con menos carencias y atropellos, un Medellín más amable y afable, porque Oscar, como Carlos Castro Saavedra, otro poeta coetáneo suyo, tan solo un año mayor que él, optaron por permanecer en Medellín. Aquí los sacudió la historia patria a ambos, los estremeció la violencia con mayúscula, los estremecieron el Frente Nacional y sus componendas y su estado de sitio de 30 años que solo se suspendía el tiempo suficiente para conjurar elecciones, y aquella maldición que nos sobrevino luego, tan evidente que para qué mencionarla. Hoy nos reunimos para evocar su cinismo de baja y permanente intensidad, ese con el que solo a él se le ocurría mantener una columna de opinión llamada papel sobrante. Nos juntamos a evocar su inmensa identificación con la paisedad o paisitud, o como queramos llamar a lo paisa, sin ser peyorativos. Oscar era lo más destilado y lo más genuino de ser antioqueño, en sus paisajes, su música, sus alimentos, sus ganas, sus memorias y sus gritos. Y sobre todo nos reunimos como herederos algo desatentos de sus palabras, y como afortunados que fuimos quienes nos topamos con su sonrisa, con o sin abijón, con sus breves sentencias y su suspirada, exasperada paciencia, falsa o cierta, y con su queridura, como afortunadas que fuimos las personas que tuvimos el don fortuito de llamarlo amigo. Voy a leer un poema de Oscar. Los muertos. Oscar Hernández, se está muriendo un hombre, se están muriendo 4 hombres sobre las 4 esquinas. Vete a la esquina de tu casa, Oscar Hernández, y lleva un pan de tu despensa, y lleva agua en la mano, y 4 sepulturas, porque se están muriendo. Lleva 5 ataúdes, Oscar Hernández, 4 para los hombres que están en las esquinas, y 1 para tu muerte. Está llena la calle de cadáveres y en tu puerta golpean con sus huesos. Ya no te piden pan, te piden tierra. Corre a la esquina y trae una camisa oscura y unos zapatos rotos. Dentro hallarás un muerto. Corre a la otra esquina y trae otro
de un overol azul y de alicates. No olvides en tu prisa el ovillo de alambre y el botón desprendido del overol y el clavo caído del zapato. Óscar Hernández llama a todos los Óscares del mundo para que traigan muertos de su esquina, con tu pan y tu agua, con tus pasos. Trae un Hernández muerto y un overol azul y el clavo del zapato. Corre a la esquina de tu casa, que hay un muerto. Ay, gracias. Y aquí encontré un poema. Yo traía otro, pero se me quedó en la casa. Lo cargué desde Sevilla. Atravesó el océano. Sevilla, Cundinamarca. Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, que encontré otro. Busco poeta. Pasan los años y pasan los anuncios, pero en ningún diario encuentro lo que busco. Necesito poeta que sepa cocinar y cuidar niños. En ningún sitio, en ningún hogar que yo conozca, hay ocupación para un poeta. Necesito trabajador para trabajar, pero no llaman al poeta a poetizar. ¿Quién puede necesitar los servicios de un poeta? Y es que el poeta no sirve sino para lo suyo, y lo suyo no es de nadie, y si es ajeno es solamente por un rato o por una condena en una biblioteca para toda la vida. Sigo buscando hasta encontrar lo que busco, como quien persigue una palabra o va detrás de una metáfora en automóvil. Algún día veré el anuncio que espero. Casi desesperadamente, necesito poeta para ver cómo duerme y qué come al levantarse. Absoluta reserva, llamar al 000, etcétera, etcétera. Como no veo el aviso que pide un poeta para algo o para nada, he decidido incluir mi SOS en el diario local. Ofrécese poeta, viejo pero sano, usa suelas de goma y no hace ruido al caminar por su casa. Sabe conducir auto, moto, bicicleta y montar a caballo. Se alimenta de frutas, verduras y otras hierbas y puede compartir alimentos con los pájaros. Canta en voz baja y contesta al teléfono, amablemente, como aconsejaría Homero. También puede escribir un soneto a la señora y aceptar duelo del esposo, si es el caso. Solamente lo leyó la doméstica, y sin que la señora lo supiera, me dio por la ventana café con leche y pan. Y galletas. Ese poema de la muerte me encanta. Bueno, ahora seguimos con Tatiana, que nos va Pero frío. a regalar unas fotos que ella ha organizado, pues para, y nos va a contar un poco lo que vamos viendo. Gracias, Tatiana. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno ver pues, muchas caras conocidas, otras que no conozco, pero que están aquí es porque fueron amigos y cercanos de mi abuelo. Entonces, pues como decía Lucía al principio, todos deberíamos estar acá. Así que yo preparé una presentación con las fotos que pues yo atesoro de él, pero muchas de ellas no sé qué significan, no sé con quién está compartiendo. Entonces, si de pronto alguna de ellas les resuena o tienen algo que comentar al respecto, pues rico que nos lo compartan. Yo pues les hablaré de las que sé. Y empecemos con esta, pues este es Abuelo Bebé y ya abuelo en los últimos años. No sé si les parece que cambió mucho. De Birmania. Parece de Birmania. Es camboyano. Pensaría ese bebé que iba a ser actor de cine, boxeador, periodista, poeta, La nariz. enamorado. Bueno, quería contarles que
no sé si lo saben, pero pues el papá de mi abuelo, mi bisabuelo Luis, también era escritor, fue profesor de lengua española del libro antioqueño y es el autor, por ejemplo, de este código de la lengua. Entonces, bueno, la vena artística viene desde más lejos. Luego su hijo, pues mi padre, Oscar Luis, también fue profesor de niños durante toda su vida laboral en varios colegios de Medellín. Entonces, pues ahí vamos. Y mi hermano, su hijo hombre, también ha sido pues como muy afecto al mundo en este caso de la arquitectura, pero también de la pedagogía. Yo también he tenido mis momentos de profe y somos varios los nietos y bisnietos que tenemos esa vena artística muy marcada en diferentes áreas, como la escritura, el canto, la composición, la joyería, la pintura. Entonces, bueno, ahí vamos. Otra vez el chiquitín. Pues me parecen fotos muy bonitas, pues porque obviamente son muy antiguas, entonces además porque las habíamos visto la familia, se las quería compartir a ustedes también. Si no estoy mal, el abuelo creció en el campo, pero pues aprovecho que mis tías están acá que me corrijan. Nació en San Roque, ¿verdad? No, el papá de él era de Medellín. Ah, bueno, nació en Medellín. Pero la familia era de San Roque. La familia fue de San Roque. Y la mamá de Warner. Y la mamá de Warner. Y el papá de San Roque y la mamá de Warner. Los hijos estaba caballo. Bueno, ya en sus años más de juventud. No sé si esta de allá tenga algo que ver con el periodo en el que estuve en el ejército o algo así. No. El de León de Grey. La boina era muy de esa época. Pues no sé realmente, por eso les digo que el que quiera aportar. Hay una foto de él que está en el ejército, está con el fusil en la mano, recibo aquí la radio que es una foto de él cuando está pagando el bici. Yo recuerdo que él me contó una vez que cuando estaba en el ejército muy joven, que creo que estuvo en la costa, no sé en qué parte exactamente, cuando murió su padre. Sí. Y entonces, pues él se vino para Medellín. Y no sé si volvió al ejército, él estaba muy aburrido entre las armas. Hay una carta del papá al comandante del puesto donde llegó Oscar, no sé, pues no tuve tiempo de leer la carta, pero el papá al jefe del puesto militar donde Oscar fue para el servicio. Y estando pagando el servicio, el papá murió. No se oye bien, sí. Sí. No, es que yo tengo aquí. Los viejitos tenemos un carro así. Bueno, esto es lindo porque es la patente de ciclista que le dieron en 1952. Donde dice, señor ciclista, maneje siempre con cuidado, no haga uso del timbre, sino en caso necesario. Qué urbanidad tan buena, parece ahora. Tenemos que hablar de las motos, a ver si. Ay, no tiene timbre. Y los carros tampoco. Y esto es un papelito de este tamaño. Es como del tamaño de una foto de documentos, muy chiquito. Tiene un poema muy hermoso al papá, para que no recuerden qué lugar está. Eso no lo conocen. Estas fotos pues me recuerdan a todo lo que fue tantas cosas, ¿cierto? Obviamente entre ellas pues un viajero, y sé que se movió pues en todos los medios de transporte posibles, incluyendo pues el caballo y por los caminos estos prehispánicos. En barco también. En barco también viajó mucho. Entonces bueno, aquí está el abuelo cabalgando. Y este día que está navegando pues en una canoa. El jardín botánico. ¿Dónde era esa foto? ¿No se ubicó en el lugar? Parece jardín botánico. El bosque. En ese tiempo no había Parque Norte, eso era el bosque. ¿No es el río Medellín, no? No, ese es el jardín botánico ahora. Porque, pues lo digo porque recuerdo que mi padre me dijo que en la infancia pescó en el río Medellín.
Ah, tal vez, es que en la infancia, pero es que aquí ya está grandecito. Ahí tiene como 30 más. El de atrás. Ese de atrás. Bueno, esta es en su escritorio pues, de periodista ya como en la oficina. De colombiano. Sí. La generación de saco y corbata, ¿no? Y sombrero. De sombrero le tocó. Algunas de las fotos como de todo su trasegar en el mundo periodístico, desde acompañar las vueltas a Colombia del ciclismo, hasta ser periodista del espectáculo, y actor, y reportero. Pero y actor. Aquí están actores. Esa es la vieja guardia. Ah, ok. Con los jubilados. Pues la hizo Víctor Gaviria. Esta es la mitad, ¿quién será entre ellos? Es la de Rodrigo D. Y Sumas y Restas. Sí, el factor y los músicos. De los músicos, Sumas y Restas. Y la vieja guardia de Víctor Gaviria. Y de Rodrigo D. De Rodrigo, fue el papá de Rodrigo en el futuro. Y Canturrón de Gonzalo Mejía. Canturrón de Gonzalo Mejía. Mi papá cubrió varias vueltas a Colombia, el Transmóvil y el MOV. Y también fue locutor deportivo y transmitía fútbol por RCN y por Radio Sutatense. Transmitía fútbol y fue locutor deportivo de ciclismo y de fútbol. Algunos de sus carnets de trabajo, me parece curioso que esta cédula es de Itagüí y esta otra es de Ituango. Se busca. A lo Petro. Ah, pero este Itagüí hay cuerpo ahí. De Ituango es increíble. Ah, sí, de Ituango. Él fue inspector de policía en Mitán. Ah, inspector de policía en Ituango. A la mamá, de Ituango. La correspondencia que tengo aquí en la Antioquia y está organizada, enviada y recibida es muy abundante. Extrañe la realidad, la vida. Oscar Hernández es uno de aquellos de quienes se dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ven a Dios. El libro más limpio, más vida, más estrella en el cielo que se ha escrito en América es este de Oscar Hernández. Yeah. Bueno, con Manuelito. Con Manuel. Con su roncito en la mano. Aquí no huele el ron. También muy cercano de la familia de Manuel, a las tertulias. Y Botero. Y también con Fernando Botero, pues respecto a esa visita con Fernando. Hay una que estaba viviendo con Neruda. Bolivariana de Betancourt, no sé si la tendencia ahí. Hay unos que no puedo identificar. No sé si está. Bueno, la de Fernando tuve el placer también de asistir a esa visita. Cuando Fernando vino en el 2013, si no estoy mal, a algo en el museo, y lo invitó a cenar y mi abuelo le dijo que se podía llevar invitados. Y entre ellos pues, me llevó a mí, a mi hermano, a otras personas que estamos acá, a una sobrina de él. Y cenamos con Fernando, lo conocimos, pues fue como un rato muy ameno, muy extraño también, pues conocer ese personaje. Casi le regalé pues uno de mis dibujos más importantes. Afortunadamente pues no pasó, pero sí tuve como o sea, le mostré un dibujo que es muy hiperrealista, él ama el realismo, no le gusta la abstracción, y me preguntó que cómo decía, entonces bueno, de cómo, pues qué técnica había utilizado, tuve como la oportunidad de enseñarle cómo había dibujado. En las cortadas palabras, un prólogo muy hermoso, y pronto que dijo Manuel, el autor de Trenes de Oscar Hernández, hay una frase bellísima de Manuel, y yo tengo aquí un epígrafe de lo que escribí, si tengo tiempo lo leo. Manuel decía de Oscar, escribía como quien silba cuando está contento. Hermoso. Y Botero le regaló dibujos originales a... Sí, Botero en su juventud, ellos trabajaron juntos en el Colombiano. Botero era ilustrador y mi abuelo periodista. Él le regaló unos dibujos para un libro, pero luego pues En el año 69 fue eso. Y cuando yo lo conocí en el 2010 o 2011, él me mostró copias de esos dibujos porque los originales los había vendido
pero lo triste fue que los vendió cuando Botero todavía no era famoso. No era. Decía, yo no hago ni un negocio. También le regaló un mural hermoso, de pared a pared. En todo caso, esos dibujos Cuando no era famoso. los incluimos en este libro, que fue el primer libro que le publicamos en Sílaba, que se llama Un hombre entre dos siglos, que reúne poemas, crónicas, el reportaje a Pelé. Él quería que ese reportaje estuviera aquí pues a toda costa. Bueno, un poco pues como el abuelo, siendo abuelo, pues nos invitaba a una finca en Navidad, hacía árbol, pues eso pasó una vez, o salíamos a comer helado con él, le gustaba mucho la naturaleza. Pues personalmente, conmigo y mi hermano fue pues muy cercano. Nosotros fuimos los hijos de su hijo hombre y mi padre murió primero que él y él prácticamente nos adoptó, entonces pues fuimos muy cercanos. Aquí ven un poco, son las únicas fotos, digamos, con más familia que puse porque no pedí permiso pues al resto de la familia, mis tías querían estar, pero aquí están si las quieren conocer. A ellos no les tenía que pedir permiso, pues mi abuela cuando era joven y ya luego pues estos son los 80 años de ellos dos, y mi padre falleció. Y esta foto es linda porque es con su primer tataranieto. ¿Cómo se llama? Martín, ¿cierto? Martín Ramírez. Martín Ramírez. Hay unas fotos que aprenden por ahí, una casita de campo pintada de rojo, las puertas de un dedo. Ese era en Llano Grande. Llano Grande. Y también tuvo una casa de campo en Copacabana. ¿Y a qué decimos? Yo sé que está con mi abuela, están pues obviamente jóvenes, pero no sé si hay algo más como particular. Esto me gusta mucho pues porque veo su casa, en su casa era como el garaje de la casa familiar original que él separó, pero pues era como un rinconcito muy particular, entonces me gusta verlo ahí, pues como recordar ese ambiente, ese espacio. Entre las anécdotas pues, que tengo con él por ser la hija que estudió artes, era que él estaba pensando todo el tiempo, tenía 200.000 ideas en la cabeza todo el tiempo, y cuando yo llegaba me decía que se las ayudara a plasmar de ciertas maneras, y a veces era muy complejo, incluso pues con Lucía me pasaba que las carátulas de los libros quería que las hiciera yo, pero las ideas que se le ocurrían eran muy voladas, entonces nos tocaba aterrizarlo mucho. Yo trataba de hacer lo que él me pedía, varias de las carátulas son hechas por mí, pero también se le ocurrían muchas ideas publicitarias de camiones, de muchas cosas, y me decía, mira, hace esto con este dibujo, que haya un carro aquí, que nada. Entonces, bueno, por ejemplo, eso que dice allá arriba, bien, ven, idos, él me dijo, por esto y escribe así. Pues ese era como su recibimiento a la casa. Como echándolo de una vez a uno, pues. También pues vemos como lo que él atesoraba, o sea, sus premios, muchos de los cuadros que hay pues fueron regalos de sus amigos artistas o hechos por mi hermano y yo, y él también se inventaba pequeñas esculturas como con semillas y cosas de la naturaleza que se ven sobre esta columna. Esto es como con su grupo de amigos escritores también, en diferentes eventos. Pues la puse ahí no está la cantante. No, todos ellos son escritores. Puse esta pues en honor a ti, pues que fue como muy especial la presencia tuya en la vida de Lucía. Bueno, aquí siendo famoso, firmando pues libros. Estos son dos de los premios pues, que tengo, fotografías que ganó, mejor actor, y este es, pues no sé, dice Mundo del Espectáculo por su excelente labor gardeliana, no sé realmente muy bien qué quiera decir. De Gardel. Claro, todo bueno. Yo era muy aficionado a Carlos Gardel, lo mirábamos.
Sí, Claro. también. Y hacía pues... Y comentó mucho toda la música, todo el tango. El tango. Sí. La La casa Marbiliana, ¿no era Marbiliana? No sé. Todavía existe, pues ya es un museo. Sí, sí, sí. También cantaba tango. No creo que existe todavía. Sí, claro. Bueno, estos son dos carátulas, pues como vemos ahora, Luz Marina, que nos hablan como de la parte musical de Oscar, ¿cierto? Compositor, pero también cantante. Este es un disco, pues lamentablemente no sé dónde está, pero sí tengo la foto de su carátula, que son pues tangos cantados por él. Ojalá los podamos recuperar. Algunos tangos que qué su bueno. vecino Gustavo Bustamante nos envió. Ah, ok. Eso sí queremos. Bueno, esto me parece bonito porque era la manera en que él atesoraba y guardaba sus recortes de papel sobrante. Eran pues muchísimos papeles pegados de ganchos a la pared que ya uno los tocaba y se craquelaban en pedacitos. Y generaban un olor muy particular, pues como en ese pequeño garaje, como a periódico viejo. Es muy bonita esa estética. Bueno, estas son algunas de las portadas de los libros de Oscar, entonces pues como por lógica más o menos intenté ponerlas como desde las más antiguas a las más recientes, pero puede que me haya equivocado. Primero pueden. No, mientras Mientras lo ven, la tengo de primero. Sí. ¿De quién es el dibujo? Ahí no alcanza a ver. Ese dibujo no es de un magre, no es de quién será ese dibujo. Igual que el Figueroa la dice. Dios, es el que más se conoce de él. Pues en realidad se supone que es un retrato de mi abuelo, pero se supone, pues sí, a mí ya se me parece. Sí, sí. Papel sobrante, los poemas. Estas son las dos novelas que escribió. Sobre esta novela escribí yo, así que lo conocí yo, yo no tenía trato con él. Pero la novela que se va de Columbio es una novela muy importante, moderna, novedosa. Yo escribí para la revista un artículo que titulé La novela de un joven iracundo de 84 años. Porque yo sostengo ahí, es verdad, que de esa novela, sin que tuviera el dato de la edad de Oscar, la atribuía a un autor mucho más joven. Es corte moderno, es absoluto. Y la anécdota que me contó Lucía me conmovió, porque un autor tan reconocido, no sé si en nuestro país, Oscar Sarpezano, lo era como el bolsillo de él, y le tuvo que ir ofreciéndola en las librerías que le compraran los libritos ahí en la librería. Me pareció eso degradante, contrato, me conmovió eso. Una persona de ese nivel tenía que tener un editor que le publicara las cosas. Pues Lucía al final, pero una vez que se la aprovechó en esa etapa crítica de esas novelas, muy superior a muchas novelas que reciben premios aquí en el país, que dan premios tan fácil. Es una novela extraordinaria, al final de la calle también es una novela magnífica. Fue premio social, eso, premio. Un segundo premio, el premio eso. Lo paradójico es que se ganó el premio eso, que no sé si es la Picua Ceba, ya nadie se acuerda de eso. En cambio, la novela de Oscar se sigue leyendo. Al final de la calle. Y hay otro libro que tengo en la carátula, después te la paso. La historia de la poesía antioqueña como enemiga gallego, antología. Ya, sí, la antología que hizo. Esos eran devuélvelos para contarles, ¿no? ¿Cuáles son los anteriores? Porque cuando yo conocí a Oscar y le preguntaba por sus libros, entonces me regaló estos eran fotocopias que él hacía, el número 01 fue ese, y hizo como 50, entonces él sacaba fotocopias, les ponía esos ganchitos y las regalaba. Y a mí me dio una tristeza cuando salí de allá y le dije, no, Oscar, pero ¿cómo que no tenerlo? Y no tenía ni siquiera todos sus libros publicados, los había regalado, tenía algunos, pero no todos. Entonces, bueno, ahí fue que me picó el corazón y yo dije, no, Oscar, yo te quiero hacer un libro, y el primero que hicimos es este, pues de la colección
Letras Vivas de Medellín, que se hizo con un apoyo de la alcaldía. Yo me acuerdo que le pagaron 3 millones de pesos de derechos de autor y él me decía, ¿será que aquí va a empezar mi éxito editorial? Yo le dije, no, Oscar, esto es una vez en la vida que logramos que te hagan ese libro y te paguen todo La eso. ilustración de poemas de la Caramela tan simple y es hermoso. Sí, La de la mitad es bello. y ese libro, Poemas de la Casa, es de una hermosura. Oscar es capaz de hacer un poema a la gripa. ¿Quién ama la gripa como para hacer un poema? La casa fue un tema que a él lo trajo mucho. Y es el momento, por lo que veo que tú les digo que yo no tengo tiempo de leer, la casa es un poema que quiero leer. Va a salir en la tercera página de la revista, es una revista donde van a ir textos muy bellos y es el elogio básico sobre Oscar de Lucía, de Anabel y de Tatiana. Entonces ellos traen este poema, dice, la casa, cuando la casa está vacía descansando, de nuestros sueños y nuestras pisadas, la soledad se pega en las paredes, no vamos y entra el viento, colocamos la llave y parece que la casa se ha ido hacia adentro como una criada sin quien le diga nada. Pequeñas sinfonías se oyen en los rincones, las maderas despiertan, el antiguo resorte y un sillón se estira suavemente, golpea una ventana y las llaves del alba, antes exactas y ajustadas, dejan un lento escape que canta sobre los baldocines. La casa sola no está muerta, está viva en sus ruidos, en sus escaparantes hombros, en aquellos objetos que despiertan solo con ver al hombre que se marcha. Para verla gozar, no entremos por la puerta, por una endija. Desde los tejados, pintamos como la casa está de fiesta, cómo huele más bien sin sufrir el sudor de nuestro esfuerzo. Es la felicidad de los ladrillos, y a veces me parece malo romper tanta armonía. Y es, cuando se me quiera la voz, es hermoso, y dan deseo de dormir bajo el alero. La casa está en reposo, duerme con la puerta en su cola, pero es la no abierta. Bueno, estos son los de sílaba. Ya después de pasar de las fotocopias, pasamos, gracias a Lucía, pasó a esta. Que en casi todos los libros hay 2 libros, como podrán ver. Papel sobrante, y él me decía, no, hagamos otro, pongámosle uno nuevo para que sea 2 en 1, y así nos sale más barato. Y bueno, terminó por convencerme, entonces casi todos esos libros son de a 2, porque la idea era que cupieran bastante. Pero siempre. No, él sí fue muy feliz con estos libros y yo también. Y pues son libros que todavía están en librerías, que circulan, que tienen vida, entonces. Y el último fue, perdón, ese no fue el último. Cuando cumplió 90 hicimos De vida, ángeles y ozono, que son poemas, cuentos, crónicas y una novela corta. Ahí hasta novela me dijo, no, metamos la novela, que eso cabe, hagámoslo bien gordito. Me decía, es que yo soy flaco, pero mis libros tienen derecho de ser gordos. Oscar tenía un humor que era, pues, de verdad. Enciclopedia. En estos días voy a recordar una anécdota de una ida a Homero Manzi, que Regina Sepúlveda, que está allí, Oscar pidió unas papitas a la francesa y se demoraban mucho, y llama a la mesera y le dice, pero estas papitas que les están sacando pasaporte. Pues es un humor que era único. Pero a los demás también, hay una anécdota que cuento mucho las años, yo le he contado, a tomar el pelo a los demás también se las traía. Porque usted recuerda que el poeta León de Grey, por épocas utilizó sombrero pues normal, el gorro de Astracán, incluso, y la boina vasca. Entonces alguna vez se le encontró León en el club, Oscar en el club, o sea, varios escritores, como por supuesto bebiendo, y estaba León ahí.
Y entonces Oscar le fue diciendo en seco, digo, maestro, usted como siempre, bebiendo de porro, ¿no? pero le gustó mucho eso. Bebiendo de porro. Eso lo cuenta cuando me diga ayer. Bueno, este es, por ejemplo, Claro. estos son los bocetos que me hacía para campañas publicitarias o para las carátulas. Eso es un dibujito de él y pues es la canasta familiar. Y así, llegaba con ideas así. O me decía, por ejemplo, pues varias de las carátulas las hice y él me decía más o menos qué quería y bueno, yo pues sobre todo como con está muy bonita. lograba Está muy bonita. Seguirle el capricho. Lo fotografié mucho, pues me gustaba fotografiarlo y luego me gustó dibujarlo. Entonces, por ejemplo, aquí arriba fue un dibujo que se llama boceto escueto, simplemente como mirándolo con lapicero rápidamente. Ya este sí es como un dibujo mucho más elaborado, como le mostré a Botero, pues que tanto le gustaron. Y esta pues fue la visita a Botero, donde me incluyó. Me lo enseñaste. Y bueno. Y acuérdate, no te olvides del vivir, porque el morir no te olvida. Y acuérdate del morir, que dura toda la vida. Eso, perfecto. Ese era su escritorio que mantenía lleno de papeles y de cosas, pero sin embargo Oscar trabajó, yo digo que hasta su último día, porque él escribía muchos poemas y lamentablemente muchos se perdieron porque no los guardaba o los dejaba por ahí. A mí a veces me los mandaba y luego me decía, no, ya borrarlo porque ya lo corregí, lo cambié. Y no me mandaba el cambiado, entonces yo no sabía. Sí, Manuel Mejía Vallejo decía eso, que Oscar era el poeta que más poemas había perdido en su vida. Bueno, ahora entonces, gracias Tatiana, qué bonito. Bueno, Jaime, te tocó el turno. Sí, En la revista, escritos de cosas de la biblioteca, del Cuerpo Editor General, pero primero quiero dar un abrazo a todos. 29 a Belisario, en el 1923, a Belisario como humanista, porque fue un magnífico escritor, y del lado político le decimos como un lado. También un homenaje a Luz Posada de la 30, un homenaje al centenario de Castro Saavedra, a los 100 años, conmemorar los 100 años de la muerte de Luis Tejada, de los 60 años de Fernando González, y el 31 en el que estamos trabajando va a hacer un homenaje al centenario de Oscar. Entonces, como hay 3 textos de ellas, magníficos textos, y los que me conocen en detalle saben que yo no soy ya de Lorio Base, van a salir en la revista, y va a salir este texto. Libro de presentaciones, cogí varios poemas del interior de la casa y otros poemas. Yo creo que está pendiente de hacer una gran antología porque Oscar es un gran poeta colombiano. No hemos podido conseguir, pues claro que no me importa mayor cosa que en Bogotá, no lo consideran así, pero nosotros lo consideramos así. Y grandes escritores lo consideran como una poeta a Oscar. Oscar tenía 16 años, escribía como quien silba cuando está contento, Manuel Mejía Vallejo. En entrega 19, diciembre de 2009, escrito desde la sala, en una parte del comentario que dedicamos a su novela Cristina se baja de Columpio, 2009, enumerábamos así el quehacer de su vida. Comillas, empleado fabril, boxeador juvenil, futbolista, cantinero, dueño del bar Martínez de barrio Guayaquil, dueño del estadero Caminito, fundador de una fábrica de gaseosas en la costa, columnista del Correo y del Colombiano durante toda su vida, director del diario El Sol, cofundado por él, jefe de redacción en varias publicaciones, director de la revista Vea Deportes, corresponsal de las revistas Estampa, Arco, Deporte Gráfico, El Obrero y otras, periodista de Radio Sutatensa por más de 15 años, libretista de programas de Antioquia, radiales en RCN,
Ecos de la Montaña, emisora cultural de la Universidad de Antioquia y otras emisoras, corresponsal de agencias extranjeras, locutor deportivo, director de la imprenta departamental y de la colección Autores Antioqueños, cofundador de la editorial Papel Sobrante, coordinador del Festival Latinoamericano del Libro en Bogotá, Caracas, La Habana y Medellín. El recuento esquemático de su vida laboral impone una sensación estimulante debido a su vida en el polo opuesto de todo ordenamiento. Vamos a volverlo ahorita aquí. Gracias. El recuento esquemático de su vida laboral impone una sensación estimulante debido a su vida en el polo opuesto de todo ordenamiento, de existencia cumplida al tope, como lo proponía Garrincha, el mejor futbolista de todos los tiempos, cuando conversó: yo vivo la vida, no dejo que ella me viva a mí. Pero tratándose de un artista, de alguien para quien seres del mundo es inseparable de su quehacer creativo, hay que pensar que las cosas, como lo propone Yusenar en su ensayo sobre Cavafy, Cavafy ha dicho y repetido que su obra tiene su origen en su vida. Este es lo sucesivo, dale por entero en aquella. Por eso es en sus poemarios, libros de cuentos, crónicas, reportajes y novelas, donde lo vamos a encontrar a Óscar Hernández de cuerpo entero, aquello que fue esencialmente como hombre, lo que extrajo de esa experiencia para mejorar la conciencia sobre nuestras vidas. Su legado literario es el centro de nuestro homenaje al centenario de su nacimiento, y que realizamos el escrito desde la sala, como lo hicimos los cargos recientes de Mejía Vallejo, Belisario Betancur, Castro Saavedra y Luis Tejada, una selección de textos representativos de lo mejor de su talento en los distintos géneros que cultivó, selección que se hace a conciencia del límite inevitable impuesto por las páginas disponibles de nuestra revista, pero cumplimos como testimonio de agradecimiento emocionado a su obra y para estimular su lectura en las nuevas generaciones. Cuando salga la revista, les pido la voz de que estén pendientes de ella, ya calculo que se va a presentar el mes de enero, porque va a estar centrada, no únicamente, pero sí, el centro es el homenaje a Óscar, como un estímulo para que se lea, porque con los escritores nos pasa eso, y los aplaudimos en ciertos sentidos, a veces nos los bebemos cuando no lo leemos. Yo lo que considero, yo soy amigo de Manuel, y mi amigo de Óscar, con Óscar sí compartí, porque cuando yo escribí la primera serie sobre la ciudad de Colombia, él me escribió una carta de felicitación y agradecimiento a máquina. La escribió y era así de senterio, se demoró un año para entregar, para mandarme y me presentó las disculpas. Yo guardo esa carta pues como un tesoro, la logré en público porque es muy orgullosa, y logró por pudor, porque yo soy de los que creo todavía en el pudor, que es una cosa que está en desuso. Y cuando escribí la nota sobre la final de la calle, que es una nota magnífica también, que me decía ser reeditada, yo por una editorial comercial, él también me escribió una cartica de agradecimiento. Esa sí no llegó nunca, me la escargué yo, ahora escargué la correspondencia de aquí en la sala de Antioquia, esa carta, de todas maneras me llegó. Me llegó. Yo creo que vale no se esa calidez inmediata que era el distintivo, el rechazo, la amistad, ese inmediato era como Fernando González. Listo, Lucía. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, yo les voy a leer unas partecitas de una carta que le escribí a Óscar hace muchos años, pero que me gusta releerla porque es muy difícil volver a escribir algo así. Querido Óscar, amabas las palabras sobre todas las cosas, las palabras sencillas de cada día, las palabras que podías sostener en la palma de tu mano como si fueran los objetos más cercanos. En varios de tus poemas aparecen las listas de palabras. En el poema El Día de las Palabras dices: pero a pesar de todo, no es este un día de preguntas, es solo un día de palabras. Máquina, amor, lápiz, ensalada, señora verde, ardor, destruye, Pérez, llegada, hule, sonajero, barco. Fuiste un niño solitario, un niño que se buscaba entre las sombras y se encontraba entre la luz del poema.
Cuando te preguntaba por tu niñez, te quedabas callado y empezabas a contarme que a los 13 años tuviste tu primer trabajo. Fuiste jefe de la comisión de hormiga arriera en la zona cafetera del Quindío, con 2 trabajadores a tu cargo. Con un hornillo y cianuro aplicaban el veneno en las bocas de los hormigueros usando un ventilador. En esas épocas eran casi adultos los niños de 13 años. Y te volví a preguntar por tu infancia y no me contestabas. Y un día fuiste a buscar un libro y me leíste este poema. Al fin aprendí, ahora supe que no fui niño nunca, y de allí nació mi soledad, mi falta de un espejo. Éramos padre, madre y 3 perros en casa. No crecían niños a mi lado, solo libros y las sabias palabras del hombre, de aquel que fue mi padre. Y aprendí el uso de los llantos, la salada dulzura de una lágrima, el vete, el para qué, la lejanía. Tocaba el mundo y era tocar fantasmas, tomaba temeroso el brazo de un payaso y era el mundo que ensayaba su risa. Aprendí a pensar en las hormigas más diminutas, mis diminutas hadas novias, y alguna noche fui compañero de un insecto, solo, huérfano, perdido entre sus 2 antenas, y él me enseñó el amor de lo pequeño. Amabas la vida, el amor, el trabajo y la poesía sobre todas las cosas. En uno de tus viajes, cuando cubrías la Vuelta a Colombia, viste en Armenia a una mujer triste que alimentaba a un niño y te acercaste para ver sus ojos. Conversaron unos instantes. Tenías que seguir detrás de los ciclistas. Recordarías a esa mujer sin nombre toda tu vida. Algunas veces decía que se llamaba Betty, pero no sé. Y decía, nos vimos un instante y nos amamos toda la vida. Meses antes de tu muerte me contabas que querías ir a Armenia a buscarla, que te acompañara. Así eras, experto en la vida, en techos y muros blancos y en páginas en blanco que esperaban tus versos. En tu poesía y en tu prosa estaba la ciudad con sus calles, plazas, esquinas, un mundo que narras y en el que brillan los humildes, el habitante de la calle, el transeúnte, el obrero, la mujer que lava la ropa en la quebrada, la cocinera, el bobo de la esquina. Esquinas de antes, universidades minúsculas y alegres, donde aprendimos las primeras letras de tangos, los clubes de la antigua pobreza instalados en la calle bajo un alar. Y cuando el laberinto de la ciudad que amabas y odiabas, por haber crecido tanto, te abrumaba, regresabas a la sabiduría de uno de tus versos. Solo es grande la voz de los silencios. Bueno, no voy a leer más, prefiero. Quiero leer 2 poemas de Oscar que me parecen preciosos, o 3, bueno. Gato. Yo descubrí que me llamaba Oscar una mañana en que el gato jugaba con mi nombre. Y luego, después de muchos años, después de muchos gatos, frente al espejo de la madre, donde ella iba de visita a saludar su cuerpo, pude ver que mi nombre y yo éramos ya una pobre sola cosa. Y descubrí tal vez en los espejos esa costumbre, vicio, amor, escalofrío, y en las uñas del gato aparecieron nombres de mujeres. Algunas deshacían el amor, mientras otras hacían el olvido. Y después de batallas perdidas y granadas, en un trabajo igual al de la guerra, volví al espejo de la madre. Miré mi rostro después de tantos gatos, después de aquellos nombres secos, entre otras hojas ya no recordadas y verbos conjugados hacia atrás. En el espejo apareció mi rostro y era un libro prestado, pero a pesar de todo, un viejo gato soñaba en el tejado.
Estos son dos poemas. María es dedicado a la madre, dice: María, mamá, mi madre, el nombre que fue suyo, esa callada alondra, esa señora, la de hijo, no olvides la bufanda, que ya es un montón de años bien amados, me ha dejado sin adjetivos que la nombren, pero ha quedado su rostro sobre el mío, sus manos dibujadas en mis manos, su mirada bajando de una estrella, su retrato su retrato mirando en blanco y negro y de una manera cierta y clara. Solo ha sufrido media muerte y otra mitad pendiente para el hijo, y así su medio corazón amando y palpitando al lado mío. Deja sin validez los adjetivos, vencidos por un verbo conjugado a dos voces, el verbo de los dos, el tuyo y mío, el dulce verbo que llaman esperar. No será así, cercana alondra mía, sin más adjetivo que mi callado verbo amar. Y este otro, que es a la niñera, se llama Madre Segunda. Livia, niñera de mis primeras carnes, en mi infancia aprendí de tus labios en mi frente el sonido sagrado de los besos. Livia, mi Livia de 30 años, al lado de los 5 míos mecidos en tu pecho. Te sigo amando igual al tiempo largo, desde el ordeño de las vacas sumisas hasta el queso salido de tus manos, que luego se convertían en mi cuna, Livia, Madre Segunda, en las habitaciones, donde aprendí en tus ojos el silencio, pero también la risa de tus dientes que mordían con suavidad mis dedos niños. Livia, Madre Segunda, gruesamente hermosa, te convertiste en tierra y en silencio para llegar al raro nombre que me hiciste, huérfano de niñera. Livia de mis primeras carnes, ahora pienso cómo sería la leche de tus pechos después de aquellos besos en la frente. No te extrañes de nada, tibia Livia, no te extrañe que el amor haya sido un loco pequeñito de 5 años. Bueno, voy a leer rápidamente un texto que Darío Ruiz mandó para este homenaje, que se llama El poeta en la calle. A propósito del, y luego vimos unos tangos y unos poemas de Oscar. A propósito de la aparición de un long play con poemas de Borges convertidos en tangos y milongas, Borges decía que su anhelo era que un día, caminando por una calle cualquiera, un desconocido pasara silbando uno de sus tangos y que por lo tanto ya se hubiera olvidado al autor de esas melodías. Óscar Hernández debió muchas veces sentirse halagado al cruzar por una calle de Medellín y que alguien silbara una de sus baladas, de sus tangos. Lo que implícitamente dijo Borges era que solamente el aire de las rúas por donde camina un desprevenido transeúnte puede darnos a conocer la relación sentimental que se establece entre el rumor de una calle de barrio y la música que la nombra en tono muy bajo. Cuando lo conocí en 1965, tuve la impresión de haberme encontrado con un vecino a quien por alguna circunstancia había dejado de ver. Yo lo había leído al final de mi bachillerato en sus artículos en El Colombiano y El Correo, y su prosa se nutría precisamente de los rumores y de las voces de la calle. Dueño de un arrasador humor, lo que me llamó la atención fue el hecho de que con su pinta de dueño de un taller de mecánica o de una venta de abarrotes, jamás violentó esa estampa de hombre de barrio, tal como vanamente otros, sin lograrlo claro, trataron de hacerlo. Ser un vecino más enriqueció su lenguaje literario, ya que sin impostura alguna logró incorporar a su lenguaje escrito la infinita riqueza del habla cotidiana de las gentes como él mismo. En medio del griterío de una tarde de fútbol en el estadio o en un café de billares, las palabras brotan desde su fuente primaria.
descuartizan la existencia innúmera y en la penumbra de un café de tangos, la voz de los contertulios revive las situaciones que cada tango enumera, haciéndolas universales. El niño que viene de la pobreza está capacitado como nadie para contemplar con amplitud de mira la comedia humana y conceder sentido al agua que ha hervido en el fogón, a las letanías que trae la lluvia en los arrabales. Desde la calle, el joven Óscar comenzó a percibir este alfabeto de emociones y de sentimentalidades, de gramáticas moldeadas por el flujo de las desgracias acalladas. Acercarse a la poesía fue hacerlo a partir de estos acontecimientos donde la vida proyectaba el lenguaje para no equivocarse en los momentos decisivos. El tango sí como educación sentimental, pero con el tango la melodía de las calles, de los barrios de gente modesta. De este modo la presencia primera de la poesía de los grandes poetas se hizo presente en él sin causarle traumatismos y naturalmente se apoderó de su corazón y de su sangre. Óscar, que no había dejado de escuchar las voces de la esquina, eludió la épica nerudiana tan equivocada en su dogmatismo político y se encontró con el verso abierto de César Vallejo: no mesianismo, sino la existencia del ser asumida como destino mismo, no la proclama política, sino los incandescentes huesos de la vecina que ha muerto de amor. Elegía moda de las cosas, de los hábitos, de la parla sabia de las gentes que escuchan un partido de fútbol o se enfrentan a la represión política que la generación de Óscar padeció terriblemente. Alberto Aguirre, Castro Saavedra, Mejía Vallejo, Gonzalo Cadavid, Echeverri Mejía, entre otros, y desde distintas respuestas en la tarea cumplida de salvar a la poesía de la hecatombe, mientras poetas como Óscar salían adelante gracias a las palabras del más común de los vecinos de calles trascendidas, es cierto, de espanto ante el cadáver del niño asesinado, pero a la vez portadora de una nueva forma de vivir. En su fervor de Medellín, la cantina de los Tancos había logrado pasar la prueba, había sobrevivido la ropa tendida en el solar, el griterío en el estadio. A ver, me voy a saltar un pedacito porque está muy largo. A ver, bueno, termina muy hermoso con 3 versos de Óscar. Desde la humilde esquina de mi casa, mi mano grande dice adiós y se mueve en el aire para todos. Decid conmigo, amigos, hombre, caballo, arroz. Ahora, tenemos media hora. No, 15 minutitos, es que nos tenemos que salir, qué pena. Faltando un cuarto porque hay un evento a las 6 y me pidieron que no. Bueno, entonces vamos a poner un tango, un ratico de eso. Tango cantado por Óscar, los que nos trajo su querido vecino Gustavo Bustamante. Todo muy bueno, pero ese es el pilar. Bañando y bañando, perdón, cuando te vi cuando rajé los tamangos, buscando de mango, bebían amor. Me acordaré de mi otario que un día cansado se puso a ladrar. Que todo es mentira, verás que todo
quiebre la vida, aunque te mueran valores, pero no me vas a cuando estén secas las vidas, de todo pinta de limón apretado, buscando un pecho para dentro, para morir arrancado, cuando el anillo parado después de cuando rajé los tamangos buscando de mango que te haga morfar, que alborgaste de otario que un día cansado me puso a de todo el no era que nada es amor, que algo aunque te muere la vida, aunque te quiebre un dolor, Óscar era un Óscar. Él tocaba la guitarra en vivo. Se sabía todos los tangos. Venga, 5 minutos. Buenas noches. Sean bienvenidos a la Casa Museo de Fernando González, otra parte. No, eso no me Como todos los juegos. aquí vamos a escuchar unos poemitas. Es que yo no voy a poner eso todavía. Ven, 5 minutos que tú. Óscar se sabía todos los tangos. Todos, pero todos. Y me tocó pues aprender de muchos tangos con él. Y uno de los momentos más bellos era cuando llegaba a la casa y le decía a Manuel Viejo, me encontré tal tango y está en Sabaneta. Entonces nos íbamos todos para allá porque no era como ahora pues que uno simplemente busca en el celular y ahí está, ¿cierto? Entonces nos íbamos para Sabaneta, allá el señor le tenía el disco, copiábamos la letra, oíamos la música y después la cantábamos. Óscar era un programa, era una persona de un humor impresionante y de mucho amor. A Anabel, por ejemplo, la conoció muy chiquita y siempre con Manuel además pues opinaba que vos eras la poeta, así. Una de las canciones de los tangos pues con la que yo me acuerdo mucho porque decía que eso era como una novela, era yo también como todos un día tenía dinero, amigos y no. Nunca supe que había que el mundo podía también traicionar. Bueno, entonces esa y muchos tangos. Óscar además tenía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención chiquita y es que él hablaba de cada uno de sus hijos. Pero a la vez estábamos en otro plan de parranda y de rumbo y de todo, entonces era una persona que unía muy bien el amor por la familia y la otra vida. ¿Qué quiere? La bohemia. ¿Ah? La bohemia. La bohemia, sí. Yo fui parte mucho de esa bohemia, obviamente, por Manuel y por mi mamá. La portada
del pececito, de Poemas de la Casa. Esa es la letra de mi mamá y el dibujito también. Sí. En fin, yo estoy muy emocionada de estar aquí porque Óscar fue una presencia para todos nosotros muy, muy importante. Y además tenía la capacidad de hacernos entender que éramos mucho más que niñas bonitas, por ejemplo, ¿cierto? Alina, por ejemplo, mi hermana, que pues es una gran científica, Lina siempre dice, yo sin Óscar no hubiera sido todo esto, porque siempre le decía, Lina, es que vos sos un genio, tal cosa. Lina es lo que yo hice. Bueno, simplemente quiero decir todo lo que quise yo a Óscar. Óscar me mandó esta rosa. Bueno, voy a poner. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sé que todos estamos llenos de cosas, de emociones. Si alguien quiere subir un momentico. Lástima que... Mari. Sí, pero es que así no te oímos, y para que salga también en el video. Un amigo muy entrañable de Óscar, abogado y contertulio, que ya tiene sus años, menor que Óscar, le mandó una notica, porque no puede estar presente. Y Sonia Montero nos va a regalar su voz tertulia. Sonia trabajó con él en una de las películas de Gonzalo Mejía. El Canturrón. Esto es inédito. Me están despachando un pedido de unos productos. Yo distribuyo unos productos de belleza. ¿Me va a comprar? Hubiera querido acompañar a tantos amigos y admiradores de Óscar Hernández, el poeta, el compositor, el actor, el cronista, el periodista, el homenaje para celebrar sus 100 años vivo, pero ni él ni yo vamos a estar. El poeta porque quería vivir y hasta sobrepasar esos años. Yo, en la carrera de la edad cansada, por el que pierde ya el dominio sobre su cuerpo. Aunque Óscar me llevaba unos años, fuimos muy buenos amigos y compañeros en aventuras culturales, como fue la recuperación de la casa de la infancia de Barba Jacob en Angostura, y lo que alrededor tejimos para que otro poeta que lo hechizó como sus contemporáneos letrados, en particular a Manuel Mejía Vallejo, volviera a estar presente. Y así fue. Muchos proyectos alrededor, como el momento de Chatarras, en el que quisimos honrar esa memoria confiándola a Justo Arosemena, muy amigo suyo, pero que se malogró. Arena Betancourt, con las llaves recogidas en el programa de Alfonso Lizarazo, había programado uno para Santa Rosa. Pero esa infancia rescatada en Angostura la seguimos alentando, y él, Óscar, tuvo siempre acompañándonos, celebrando en esa última semana de julio, a partir de 1983, el aniversario de Barba, con el Festival de Cometas, en donde algunas veces nos acompañó su hijo Óscar Luis, con la sensibilidad de un padre, en donde algunas veces nos acompañó,
Oscar Luis, es que, qué pena, con la sensibilidad de su padre para volar. Pero tuvimos sesiones memorables como finalistas de los festivales de la canción que nos acompañaban e interpretaban en su autoría. Hay muchas historias, anécdotas alrededor de esta amistad con la que me honró, que no caben contarlas aquí, pero que son suficientes para mí, para mantener su vida, ese caleidoscopio que fue sus contadas palabras, siempre presentes en la memoria de Antioquia, palabra en el tiempo. Otra de esas facetas de Oscar fue su humor, en el que se hizo conocer con su columna Papel Sobrante, que publicó casi 50 años en El Colombiano, con su coda al final, todo un alarde de agudeza y humor negro que encantaba y hacía pensar. Se resistía a la vida del campo y muchas veces le pedía que se quedara en Amagá de un día para otro, pero él, como un citadino que no daba el brazo a torcer, y como su tocayo, el poeta Oscar Wilde, era rotundo: prefiero la ciudad con sus horrores al campo con sus vacas y sus flores, de este tamaño. Y la ciudad, ese final de la calle, su bohemia, que compartió y vivió con todo su esplendor, con su llave Mejía Vallejo, que no la tuve yo. Si me llevó a su conversación, sí me llegó en su conversación, en esas tardes en los Alpes, este urbano, su casa, su espacio reducido que habitó, colmado de recuerdos desde dibujos de Botero, su amigo, hasta elogios del maestro Fernando González de su obra. Disfrutaba allí, sin levantarse de su cama, de tangos suyos y de los otros que llegaban al alma. Y eran tardes con pan de bono y empanadas de Versalles que disfrutábamos como en la mesa de Don Leo, de ese Buenos Aires, tan cercano a él por Gardel como Medellín en su alma. Un día me llamó Oscar para contarme que un pariente por la línea de sus antepasados de San Roque había desaparecido y que la última vez que lo había visto fue encaramado en una tolva donde trituraban material para producir cemento en una de esas canteras de Nare, propiedad de Argos donde trabajaba. Yo le dije que me encargaba del caso. Lo averigüé e intuimos que en la tolva estaba su pariente. Iniciamos una acción laboral contra la empresa con base en lo que contaron sus compañeros para llegar a la fatal conclusión que el pariente se había también convertido en materia prima del cemento, porque de él, para identificarlo, lo único que resultó al final de la molienda de piedra fueron los vestigios de su anillo de oro de matrimonio. Por descuido y sin saberlo, uno de sus compañeros había encendido la máquina sin tener en cuenta que alguien estaba allí encaramado, moviendo seguro alguna tuerca, y la máquina se lo tragó para volverlo polvo. Atribuimos el descuido al empleador, cosa difícil, y con ese presupuesto fui a Nare, recogimos testimonio y armamos todo para que uno de los juzgados de Medellín, sede del empleador, fallara. Estando en esas, el abogado de la empresa demandada me llamó buscando conciliar, lo que al final se logró y que fue un alivio para la familia del finado. Una historia muy triste, de la cual se lograron conocer los detalles gracias a las pruebas que se recogieron y a los testimonios de los compañeros. Oscar pensó en un principio que podríamos hacer algo y se consiguió. Ese caso nos produjo la satisfacción de saber que ese pariente había sido visibilizado, así fuera en un fragmento de su sortija y no hubiera quedado en el anonimato. A Oscar lo recordamos en el Parque de los Sentidos, parque que ganamos mediante una acción popular para la ciudad, sembrando un algarrobo, que cuando lo dejamos hace un par de años ya pasaba los 2 metros, elevándose airoso. Adonai Jaramillo, noviembre 4 de 2025.
Podemos ir a estar un ratito afuera en el corredor. Tenemos los libros de Oscar para la venta, si alguien quiere comprarlos. Podemos conversar allá un momento. Y yo creo que aquí un gran aplausos para Oscar y su vida. Muchas gracias por acompañarnos y por este... Trampa, ¿cierto? Ya tiene que casar. Usted, él ya no me suelta. Hombre, mi padrino. Hombre, mi padrino. Ya no la suelta. Ya no la hace.